vamos a abrir de nuevo una ronda de participaciones. Nuevamente insisto en la cuestión del tiempo, compañeros, para que demos oportunidad a la mayor parte de compañeros y compañeras de, ya sea que quieran aportar algún comentario o preguntas, ¿no? Un detalle nada más, no puedo ver a todos en la pantalla, entonces es muy fácil o se nos hace más fácil la organización si levantan la mano de manera digital. Y bueno, abrimos la participación con Ariana del Monte, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer la plática tan amena que nos dio Carlos, porque nos permite conocer pues la problemática de otros países, que pues en realidad no hay mucha diferencia entre lo que pasa con el Ecuador y México en cuanto a la hipocresía que él menciona. Pues hemos visto que nuestros gobiernos anteriores neoliberales no apostaban o no tenían como prioridad el tema del medio ambiente. Y pues también decir que la humanidad, pues sin duda tenemos que reflexionar y mejorar y plantearnos esa pregunta: ¿qué estamos haciendo con el planeta? Yo creo que lo más difícil es lo que menciona también Andrés Manuel, la revolución de conciencias, el cambiarnos ese chip que por muchos años hemos tenido. Yo creo que esa es la mayor tarea. Es muy difícil dejar de hacer o de vivir de lo que por años lo han hecho, como en este caso que hizo el Ecuador, que la exportación del petróleo es su principal pilar. Entonces, pues también esa es pues la cuestión, ¿no? Cómo hacer que la gente, que los ciudadanos, que los políticos, que cada sector, cada sujeto político, entienda que el construir un nuevo paradigma, ¿no? El darnos cuenta de que si afectamos el medio ambiente, pues nos estamos afectando nosotros mismos, y que si no se coloca como prioridad al medio ambiente, pues acabaremos con nuestra calidad de vida. Entonces creo que México tendría que aumentar la energía que se genera por fuentes renovables y disminuir los hidrocarburos, como dice él, reducir el consumo de los combustibles fósiles que generan un efecto invernadero. También tendríamos que pues los bosques comunitarios, reconocerles el trabajo de su conservación, y a lo mejor pues no sé, ver la manera de generar apoyos especiales para su reactivación. Y pues también por último, creo, o la pregunta más bien sería para él, ¿cuál sería para usted la clave o lo que tendríamos que hacer para detener todos esos retrocesos, empujar nuevas leyes y poner a la luz la importancia que tiene el atender o el poner como prioridad en todas las agendas políticas el tema del medio ambiente? Sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Le damos la palabra ahora a la compañera Roxana y regresamos contigo, Carlos. Adelante, Roxana. Muy bien. Hola, hola, buenas tardes, maestro. Gracias, José Manuel. Maestro Carlos, una maravilla escucharlo, de veras, motiva muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Además, una vida ejemplar, ya lo oí por ahí, ya una vida ejemplar. Gracias. Y gracias por que lo hayan invitado y que nos hayan invitado a nosotros. Había escrito algo, dice: las energías fósiles no son renovables, como la sabemos la mayoría, por eso la importancia las energías fósiles no son renovables, por eso la importancia de la utilización de energía renovable en función de mejoramiento en el ecosistema. Contrario a las ideas neoliberales que hemos tenido, y como dice usted, la colonización y todo, que no nos podemos descolonizar todavía, poquito a poco lo vamos a lograr, supongo, espero, para las nuevas generaciones. Maestro Carlos, me llamó mucho la atención el proyecto. Quería preguntarle, bueno, hice así como una pregunta, ¿no? Quiere decir que la misma sociedad, o sea, el pueblo, se hicieron socios de lo que era
no exactamente el petróleo, sino de proteger al petróleo, se hizo o sea, no voy a seguir sacándolo, no voy a seguir lesionando, no voy a seguir perjudicando el ecosistema, bueno, y en sí a todo el país, porque cada vez que movemos petróleo, por eso nos pasan cosas aquí especiales. En México, yo vivo en el estado de Campeche, en México está aquí en el Golfo, tenemos 1,000,000 plataformas, que ya, pues la mayoría ya no son ni de nosotros rentamos las plataformas a gobiernos neoliberales, y lo sabemos todos. De eso hemos estado viviendo, y sí hay que apostarle a las energías renovables. Ahora, eso quería preguntarle, ¿se hizo una sociedad? ¿Cómo pudieron llegar al pueblo, o sea, a los mismos ecuatorianos, para que lograran entender que si se me aliaba, me asociaba, me iban a dar cierta cantidad? O sea, ¿cómo fue eso? Porque no lo entendí muy bien. Creo que sí, nada más era por lo del fondo del Yasuní y Tite. Gracias, muy amable y gracias. Un placer estar aquí con usted. Muchas gracias, Roxana. Adelante, Carlos. Muchas gracias a Roxana y muchas gracias a Adriana por su intervención, por sus preguntas. Bueno, voy a empezar por la inquietud de Roxana. Bueno, en Ecuador hay una situación, hay una conciencia de algunos temas en forma relevante que otras, ¿no? Por ejemplo, en todos los países el debate ambiental pues ha ido creciendo. Recordemos que hace 2, 3 décadas el debate ambiental era materia de especialistas, ¿no? O académicos o investigadores, pero eso ha ido permeando y se ha ido masificando, ¿no? Lo mismo ocurre pues en temas de derechos de los pueblos originarios, ¿no? Y Ecuador tiene en eso una característica en que de un gran nivel de organización desde la base local cuanto a la base nacional, un gran nivel de organización construido por los pueblos originarios, ¿no? Con una fuerte capacidad de presión social y con una enorme capacidad de movilización y de actoría política, ¿no? Eso ocurre en Ecuador. Y pese a que según el censo, la población originaria en Ecuador está pues alrededor del 10% los números estadísticos. Muchos dicen que el conteo no es total, pero más o menos se estima que es menor que aquí en México, ¿no? En México, según tengo entendido, una última encuesta arrojaba datos en donde alrededor del 25% de la población es población originaria, ¿no? Población indígena, como se dice comúnmente. Entonces, en Ecuador hay mucho reconocimiento de esa movilización de los pueblos indígenas, el rol que ha tomado la organización de los pueblos indígenas, o lo que se da por llamar el movimiento indígena. Ustedes se acordarán que entre el 2006, 7 y el 2006, 1997 y 1996, una década donde que pasaron alrededor de 7 presidentes, ¿no? Una estabilidad tremenda. Allí un actor principal de las protestas por el mal gobierno, evidentemente fue la CONAIE, ¿no? Las organizaciones indígenas. Entonces hay una gran conciencia de aquello. Pero por otro lado, la Amazonía siempre sigue siendo esa región con un sesgo de mito, ¿no? O mítica para muchos, ¿no? Sus habitantes siguen siendo considerados, pues, los habitantes los más auténticos, en fin, o los que conviven de mejor manera con la naturaleza, ¿no? Entonces se juntan varias cosas, y se juntan también temas del debate global que es el cambio climático, de tal manera que después de estamos hablando de alrededor de 4 décadas de intensa actividad petrolera,
con enormes destrozos ambientales, enormes destrozos ambientales. Y estamos hablando también en un país donde hay el mayor juicio del siglo contra una multinacional, ¿no? Que es el juicio a Chevron Texaco, ¿ya? Por parte de comunidades indígenas, ¿no? Pues, y una que empezó en 1993, un juicio que empezó en 1993 y hasta ahora. Y resulta que los tribunales de arbitraje fallan, que son tribunales de arbitraje de la OMC, ¿no? O sea, fallan en favor de los intereses empresariales y combinando a los gobiernos a tener que pagarles en este caso a Chevron Texaco por haberse dedicado por 3 décadas a destruir el ambiente, a saquear el recurso, a matar gente, en fin, a contaminar. Entonces, estos elementos presentes en mucha gente en Ecuador, ¿no? Sumado a un gobierno eminentemente popular, ¿no? De hecho, Rafael Correa es un personaje que ganó 14 procesos eleccionarios consecutivos, ¿no? Y cuando terminó su gobierno, tras 10 años, era un gobierno que él salió con alrededor del 65% de aceptación. Entonces, eso nos da a entender también que sus políticas, sus propuestas eran muy bien acogidos. Entonces, se juntaron varias cosas para que una iniciativa planteada por el mismo gobierno, en el marco de las Naciones Unidas, lo que nunca nadie había hecho. Ecuador, históricamente, en el contexto internacional, ha sido un país irrelevante. Ahora volvemos a hacer. En la Revolución Ciudadana no, porque se mantuvo tesis de relevancia global, de interés global, e innovadores, ¿no? Entonces, la iniciativa Yasuní de planteada en Naciones Unidas causó revuelo. Obviamente causó revuelo en el país y mucha gente joven lo respaldó. Y como dije, inclusive mientras pasaba el tiempo ya al quinto o sexto año, esa iniciativa tenía ese más del 90% de respaldo de la gente, apoyaba a que no se explote el petróleo en esa zona. Ya han hecho mucho daño a la Amazonía, a la selva, y han hecho mucho daño a los indígenas. Entonces está bien lo que hace Correa, que se explote en otras zonas, pero hace bien. Entonces tuvo ese respaldo, ¿no? Entonces, y el tema es que de haberse logrado, ¿no?, las expectativas, sin duda esa política se aplicaba a otras zonas, ¿no? Se aplicaba a otras zonas del mismo Ecuador. Bueno, entonces ese fue el tema por el que se logró esta aceptación, ¿no? Y también habían las expectativas de que los recursos de la contribución internacional, ¿no?, también llegaría en primer término para los pueblos originarios. Y eso era una política del gobierno de la Revolución Ciudadana. Rafael decía, todos los ecuatorianos son importantes para este gobierno, pero tenemos unas opciones preferenciales, ¿no?, por los excluidos. Y nuestra opción preferencial es por los que históricamente han sido marginados. Con ellos tenemos la urgencia. Son los pueblos sin nacionalidades, la población afroecuatoriana. Entonces tenemos que atender, con ellos es el compromiso prioritario, ¿no? Sin dejar de intervenir en otros, pero esa es nuestra opción preferencial. Entonces, esa era la expectativa y la mayor parte de la población apoyó. No apoyó un sector de las élites empresariales, los grandes medios de comunicación, por los intereses que estaban en juego también, ¿no?, los intereses petroleros. Entonces, se logró el consenso alrededor de ese tema. Es por eso que cuando se revirtieron las cosas, con toda la campaña mediática también que hubo en contra, ¿no?, la gran mayoría de la población no estuvo de acuerdo. Fue una decisión impopular en términos políticos, pero que no le quedaba otra opción en términos económicos al presidente Correa. Ahora, el tema y quiero mencionar un tema para unir a la respuesta con Adriana. ¿Cómo poder que se articulen, que sean considerados los distintos puntos de vista, los planes
las preocupaciones ambientales de los más diversos sectores. Yo sí creo que es posible, ¿no? Yo sí creo que es posible, solamente hay que tener decisión política. En Ecuador nosotros planteamos desde hace algunas décadas de que era necesario transformar la lógica de la planificación. El criterio de planificación no puede ser una planificación eminentemente tecnocrática, ¿no? Con visiones estrictamente cuantitativas y arbitrarias, ¿no? Arbitrarias de unos sabios de la Grecia que en una oficina planifican todo, ¿no? Que había que cambiar aquello, ¿no? Y que había que reconocer que los pueblos originarios también tienen una forma de planificar su territorio, su vida, su presente, su futuro, su organización social, su toma de decisiones, ¿no? Entonces se debatió mucho eso, por eso es que el Plan Nacional se llamó el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿no? Tradicionalmente se llamaba el Plan Nacional de Desarrollo, pero posteriormente se fue modificando y se volvió a adoptar la palabra Plan Nacional de Desarrollo como programa de gobierno, producto del programa de gobierno. Entonces, y habían lineamientos del presidente Correa que lastimosamente no se llegaron a cumplir cuando él decía, a ver, el Plan Nacional del Buen Vivir tiene que incorporar todos los planes de vida de todas las nacionalidades y pueblos originarios del Ecuador. Allí tendremos un plan nacional, ¿no? Pero eso evidentemente no se logró, pues a veces nuestros compañeros tecnócratas son cabeza dura, ¿no? Y ahí hay esa especie de fundamentalismo de la ciencia occidental que desmerece el conocimiento de los pueblos, ¿no? En eso yo tengo mi propia tesis, en el sentido de que hay una posición supremacista de lo que se denomina ciencia occidental, porque todos los conocimientos desde la ciencia occidental no son ciencia, ¿no? Nosotros decimos que lo nuestro es ciencia. También es ciencia. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no?, superar esta arrogancia de la tecnocracia, esta arrogancia del conocimiento científico en la planificación y entender que los pueblos, la comunidad, sabe a dónde ir, sabe que sueña, sabe cuáles son sus sueños, sabe cómo le gustaría vivir, sabe cómo le gustaría ser económicamente, cómo le gustaría estar viviendo, cómo le gustaría, qué tipo de vivienda, cómo debe ser la comunidad, el entorno donde sus hijos van a vivir y los hijos de sus hijos. Entonces, yo creo que el tema viene desde la planificación, y la planificación tiene que ser con la gente. Tiene que ser con la gente. Y ahí hacemos el quiebre inclusive epistemológico, ¿no? A la hora de entender, a la hora de planificar el futuro, a la hora de generar políticas públicas, ¿no? Y allí generalmente mucho se habla de la participación, que planificación participativa, cuando en realidad no lo es, ¿no? O sea, no es que yo haga un plan, luego llamo a un montón de gente y les digo, miren, eso no es pensado, que están de acuerdo, no están de acuerdo. No, vamos a ver a dónde caminamos juntos, ¿no? Yo creo que esas son las prácticas políticas que tenemos que adoptar como buen gobierno. Y además, un gobierno progresista no puede darse el lujo de sustentarse sobre teorías, sobre matrices de pensamiento y matrices culturales que tienen mucho de colonialista, ¿no? Y que tienen mucho de capitalista, y que tienen mucho de elitista, de burguesía. O sea, entonces hay que romper, yo creo que hay que romper los esquemas. Nosotros caminamos un poco en la Revolución Ciudadana, pero evidentemente mucho por hacer, muchos esquemas que romper, ¿no? Evidentemente priorizamos algunas cosas, pero el tema de construir con la gente, con los movimientos, con los colectivos, con los pueblos y nacionalidades, con las organizaciones sociales, allí nos aflojamos, ¿no? Entonces,
Entonces, yo creo que en estos temas del día a día, en estos temas de una fundamental política pública, está en la posibilidad de construir una nueva visión del entorno natural, del territorio, ¿no? Entonces, ya basta de considerar de que el territorio urbano es el territorio más importante y de que el territorio rural, bueno, pues allí viven indiecitos nomás son, ¿no? Indígenas nomás son, o campesinos nomás son, ¿no? El territorio del rural, que se considera rural, es tan vital como el territorio urbano, es tan importante. Es más, el territorio urbano y los habitantes urbanos necesitan, para su vida, necesitan el territorio rural. Nos dan vida. De ellos no podríamos vivir. Absolutamente. Entonces, y es allí donde en una elemental planificación, en la generación de una política pública, en adoptar una agenda ambiental, no pueden separarse las visiones de los distintos actores y no puede haber ese quiebre, esa ruptura del territorio civilizado supuestamente y el territorio bárbaro, como en la antigua Roma, ¿no? Entonces yo creo que hay elementos que podemos superar. Obviamente, los actores, los colectivos en las comunidades, en el ámbito urbano o en el ámbito rural, los ciudadanos, debemos asumir nuestro rol, nuestro protagonismo, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, el gobierno tiene que darme todo, el gobierno tiene que atender esto, y hasta a veces del mal tiempo hay gente que dice, que este gobierno, ¿no? Entonces, cuando no es así, yo creo que debemos ser actores de las decisiones, actores del incidir, ser actores para incidir en la planificación, en las políticas públicas, en la toma de decisiones. Esa es nuestra lucha. Y un gobierno progresista, un gobierno, o sea, tiene que romper con esos esquemas centralistas, esos esquemas que menosprecian el rol de los ciudadanos o que soslayan la participación de la gente, la participación de los pueblos. Todo lo contrario, un gobierno progresista debe consolidar esa participación, debe consolidar esa organización y debe ser el principal aliado en el logro de las metas, de las transformaciones que un gobierno se plantea a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional. Yo creo que todo se conecta con todo, ¿no? Entonces eso es lo que podría compartir con ustedes. Carlos, muchísimas gracias por la respuesta. Complementa todo lo que venimos viendo, como comentaba en un principio, desde la primera parte con la intervención de Patti. Ahora le vamos a dar la palabra al compañero Oscar Rendón. Se prepara Araceli y después Vladimir. Carlos, te quisiéramos felicitar. Tienes un punto de vista muy humano y yo creo que es lo que le falta a muchos líderes mundiales, una ideología como la tuya. En la parte clave es cierto lo que dices, falta la decisión política. El compañero Correa la tuvo y hubo un gran avance en este sentido. Y yo creo que nosotros en México tenemos la oportunidad en este momento de crear y de contribuir con ideologías. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos una ideología similar a la tuya, de cuidar nuestros recursos naturales. Cierto es también que los gobiernos de Latinoamérica, como por el caso de Bolivia, despachaba al Fondo Monetario Internacional y el embajador de Estados Unidos, ellos dictaban lo que eran las políticas de esos países, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahí que ahora con el compañero, cuando fue Evo Morales, quitó todo ello. Yo creo que también cuando estuvo Correa también, y yo creo que también lo mismo está pasando en México. ¿Qué tal que estamos enquistados de malos políticos de otras ideologías? También es cierto. Pero yo creo que va en ello el rescate de nuestros recursos naturales, como es nosotros, el oro, somos el principal productor de plata, en lo que es el recurso del petróleo. Sí tenemos que cambiar el litio, ¿no?
Sí tenemos que cambiar las políticas de cómo nos extraen esos recursos naturales las grandes empresas y nosotros poner las condiciones, ahora sí, las reglas del juego. Ok, sí dar los recursos naturales, pero a cambio nosotros también tenemos que tener algo sustentable, algo sustentable en cuestión de la calidad de vida. Eso yo creo que por eso yo estoy acá, para contribuir en lo poco que yo pueda y meterme a la política. Yo no soy político, pero sí ya quiero participar en precisamente en estos espacios para poder nuestra voz sea más fuerte, ¿no? Sea más fuerte en sentido de hacer eco en la sociedad y Carlos, gente como tú, de verdad, por decisión, por una invitación del presidente Correa, tu voz agarró mayor fuerza y que ahora nos compartes en este foro. Yo creo que gente como tú es la que falta que sea escuchada y que también sea involucrada a nivel mundial. Gracias, compañeros, y muy buena tu conocimiento que compartiste, amigo. Muchas gracias, Oscar. Adelante, compañera Araceli. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Bueno, antes que nada, agradecerle a los ponentes del día de hoy que nos han enriquecido mucho pues, con sus ideas y sus experiencias. Algo que quisiera comentar respecto a esto, bueno, el otro día escuché el concepto de lujo supremo, que se refiere sobre todo a condiciones de vida en donde las relaciones son sanas, donde se puede contemplar, digamos, el paisaje, se puede respirar agua limpia, aire puro y sobre todo el tiempo de calidad que se puede disfrutar pues con las personas. Y esto es pues muy opuesto al lujo que nos quiere vender el capitalismo, que está sobre todo al interés de la ganancia de la élite mundial, de las grandes corporaciones, de las farmacéuticas biopiratas, como los que mencionó, y que nos está alejando también de los remedios naturales y herbolarios. Y también se sustenta mucho, y algo que destruye mucho la naturaleza es la obsolescencia programada. Es decir, esto de producir tecnología o electrodomésticos electrónicos que se descomponen al poco tiempo. Algunos países, estaba leyendo que Italia en el 2018 lo elevó a rango constitucional para que fuera un delito, que fuera ilegal. Sin embargo, pues la mayoría de los productos que a veces nos llegan pues son chinos y se descomponen pues a la primera. Y también esto tiene mucho que ver con algunas ideas como la austeridad y el minimalismo. Y a lo que estamos más acostumbrados o a lo que el sistema nos quiere llevar es a la acumulación y al consumismo. Bueno, otra cosa que quería comentar del presidente Correa y que a veces no se menciona mucho es que también muchos de los logros que se llevaron a cabo en su gobierno es porque se pudo invertir en el sector social, porque se suspendió la deuda pública. Y esta deuda suspendida tiene mucha justificación en el derecho internacional, porque primero se tiene que atender la calidad de vida y ya después pagar las deudas. Y pues creo que también es un buen ejemplo que deberíamos considerar no solo para México, sino para toda Latinoamérica y para los países pues en vías de desarrollo o que a veces existe más pobreza que el G7, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Araceli. Compañero Vladimir, adelante y regresamos. Bueno, tenemos aquí una participación más, pero vamos con el compañero Vladimir y regresamos contigo, Carlos. Adelante. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Bueno, voy a tratar de organizar la pregunta. Un poco la esencia del diplomado es la formación de una visión de lo que es un buen gobierno desde una visión progresista. Y en ese sentido me llama mucho la atención ya en la última parte que dio
nuestro ponente, la cuestión que habla sobre la dicotomía y la lucha que hay entre los tecnócratas y la forma de planificación popular, digamos, ¿no? Y entonces en ese sentido es la pregunta de, allá en Ecuador, con los 14 años de experiencia de gobierno popular, tuvieron que hacer frente a esta dicotomía entre los tecnócratas del gobierno que venían con las lógicas y las nuevas visiones que tuvieron que ser integradas para generar un buen vivir. ¿Cuál sería, digamos, la experiencia que tuvieron, si es que la podría un poco desarrollar, y si en el transcurso se elaboraron o se llegaron a una serie de elementos técnicos, ¿no? Porque finalmente es eso, de cómo planear desde lo popular y que tengan incidencia en las acciones de gobierno? Porque al final es un camino de dos vías en el cual las necesidades tienen que verse reflejadas y las soluciones tienen que realmente ser efectivas, ¿no? Entonces, un poquito por ahí, si pudieras contarnos la experiencia, sería muy enriquecedor. Y una nota al margen, creo que Lenín Moreno es el peor político que pudo haberle tocado a América Latina en el tiempo moderno. Y pues, perdón por los que tenemos nombres de rusos importantes. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Carlos, adelante, regresamos contigo. Muchas gracias. Gracias, Vladimir, por tus preguntas. Y también muchas gracias a Araceli y Oscar. Bueno, voy a ir de la misma manera del final, de la parte final al primero, ¿no? Sí, de acuerdo. Lenín Moreno es, como dijo Nicolás Maduro, es un basofia. Creo que no hay mejor definición que la que hizo Maduro sobre Lenín Moreno. Segundo, no son 14 años, son 10 años. Pudieron haber sido 14 años si Moreno no hubiera sido el caballo de Troya del neoliberalismo y los gringos, ¿no? Podía haber sido 14 años. Hubo traición, como ya se señaló. Por eso Rafael tiene cerca de un medio centenar de juicios montados, ¿no? Hay el vicepresidente preso que todavía no han podido demostrar un centavo que él se haya llevado, y muchos estamos en el exilio. Yo creo que el tema de la dicotomía en el contexto de la planificación, los tecnócratas, la sociedad, la comunidad, no se trata de prescindir tampoco de los tecnócratas, ¿no? No me refiero a eso. Creo que es necesario, se requiere de los tecnócratas, ¿no? Y en eso, paréntesis, uno de los temas que Correa decía, bueno, en un gobierno de izquierda, los funcionarios públicos, ministros, viceministros, en fin, los equipos de gobierno a nivel nacional, a nivel territorial, las autoridades políticas y los técnicos de la planificación, de la construcción de las obras civiles, en fin. Tenemos que combinar. O sea, en un gobierno de izquierda tenemos que combinar dos cosas. Ser tan eficientes como técnicos y tan eficientes como políticos. Tenemos que ser políticos muy técnicos y técnicos políticos. Por la sencilla razón de que había situaciones en que habían compañeros que decían, a mí esto no me incumbe, yo estoy aquí por mis méritos técnicos. Yo no sé, a mí no me interesa el quehacer político. No estoy aquí por
por hacer política. Estoy aquí porque soy un técnico, soy un ingeniero, soy un arquitecto y a mí la política no me interesa. Y eso evidentemente no es así, ¿no? Correa tenía razón, ¿no? Entonces, y si no es así, pues tenemos que aprender. Afortunadamente la especie humana, los seres humanos podemos aprender. O podemos desaprender también. Entonces, en ese sentido, claro que nos topamos con esas contradicciones allí, ¿no? Claro que nos topamos. La misma idea inicial de que el Plan Nacional del Buen Vivir sea la suma de los planes de vida, que es lo que, así como nosotros lo llamamos, de los planes de vida de los pueblos, que lo articulen, y que la política pública se oriente a operativizar aquellos planes de vida en los territorios, ¿no? Que no sea la idea del tal o cual ministro que cree que allá en el territorio Waurani del Yasuní necesitan baterías sanitarias y lo voy a poner baterías sanitarias. O que un gobierno local, que allá lo llamamos prefectos, diga, no, ustedes necesitan motoguadañas y ustedes necesitan que yo les mande tractores y les dé a toditos haciendo sendas piscinas para que metan peces, ¿no? Es decir, claro que nos encontramos con eso, con ese tipo de situaciones. Se dieron ese tipo de situaciones, ¿no? Y en eso los más duros de roer son las autoridades seccionales, como nosotros los llamamos, ¿no? A nivel de alcaldías, a nivel de municipios. En el sentido de que tienen su propia agenda, en el sentido de que, y eso es toda una cultura política que hace tanto daño al país, al Ecuador y a América Latina, ¿no? Y parte del mismo hecho de que hay una forma de pensar casi generalizado, y espero que aquí en México se esté en mejores condiciones que lo que ocurre en mi país, ¿no? De los políticos o de la gente que incursiona en la política, que considera que la política es el quehacer que me va a permitir a mí volverme rico, tener dinero, ¿no? A toda costa, como una fuente de poder. Y no lograron nunca entender que el quehacer político no puede entenderse de otra manera que no sea el de la entrega de todas las capacidades de las personas por el bien común. ¿Ya? Eso no se entiende así de sencillo. Y tenemos, y ocurre a nivel político lo que ocurre a nivel de corrupción, a nivel de esa maraña de esas encadenaciones de corrupción muchas veces que provocan realmente vinculaciones con las acciones más nefastas y con los crímenes y los grupos criminales más letales, ¿no? Entonces nosotros claro que tuvimos esta dificultad, al punto de que no fue posible, a la final, la idea de que el Plan Nacional del Buen Vivir articule los planes de vida. Eso no se logró, ¿ya? Y eso es porque, evidentemente, para la racionalidad de la planificación, de los criterios de planificación, de todos los recursos cognitivos, técnicos, etcétera, analíticos, investigativos que se aprenden en la academia, frente a la planificación de una comunidad rural, campesina, o no nos vayamos muy lejos, a nivel de un barrio, ni se diga a nivel de pueblos originarios, se escapa de la racionalidad, de la lógica de la planificación, ¿no? Entonces, siempre se tiene ese esquema de esa relación vertical, ¿no? De que yo soy el entendido aquí, y yo voy a hacer, y pues, ustedes pueden opinar. O ustedes pueden dar sus opiniones, y pues, y si me parece, los incorporo, y si no, no. Eso se da, lastimosamente eso se da. O sea,
Yo siempre digo que para las transformaciones sociales, la izquierda necesita independizarse de su trayecto de dependencia, es decir, de la ideología que viene acumulando en la trayectoria de su vida en todos los sentidos, y que forma parte de su ideología. Entonces, y eso es lo que permite, y ahí están presentes esos elementos de verticalidad, esos elementos en unos casos inclusive de supremacía, de prejuicios, de estereotipos, ¿no? Entonces, y es uno de los temas que la izquierda aún adolece, ¿no? Y que hay que asumirlo autocríticamente, ¿no? Entonces, si nos encontramos con esas situaciones, ¿ya? Yo creo que en pocas circunstancias, en pocos momentos, se lograron que una planificación desde lo técnico, pues incorporara elementos planteados desde la sociedad, ¿no? Aún no hemos llegado a esa situación de que la transformación social, el logro de las necesidades insatisfechas y la transformación social tiene que sustentarse en agendas construidas participativamente y desde los sectores más diversos de nuestras sociedades. Creo que a eso todavía no llegamos. Debemos llegar a eso. Eso es transformación. Eso es revolucionario. Eso es hacer la diferencia de lo que hace nosotros decíamos el viejo Estado, o la partidocracia, o el poder burgués, ¿no? Entonces, y se pierde la oportunidad por no hacer aquello, por tener estas relaciones, estas visiones verticales, la oportunidad de que la comunidad, de que la organización social sea el principal aliado de las transformaciones, ¿no? Entonces, en el caso del Ecuador, primeramente estamos hablando de una tradición de gobiernos excluyentes, de una tradición de gobiernos locales también excluyentes, al punto de que una cosa de lo que siempre yo detallo es que no es posible que a escasos 10 kilómetros de la capital de una provincia que tiene 400 años, no es posible que a escasos 10 kilómetros una comunidad, por ser shuar, por ser huaurani, por ser quichua, no tenga agua ni siquiera entubada, y que su camino sea hecho pedazos, solo a 10 kilómetros de una capital de provincia que tiene 400 años. Eso es aberrante, ¿no? Pero eso es lo que provocan la discriminación, el racismo, ¿no? Entonces, en el caso del Ecuador, donde los pueblos han desarrollado una conciencia de la planificación propia, de los planes de vida, evidentemente exigen a la autoridad que se cumplan. Si no todo, por lo menos lo más fundamental de su plan. Entonces, ya se superó la etapa de que un alcalde o de que un prefecto se le ocurra hacer cualquier cosa, porque sus técnicos dijeron que eso necesita esa comunidad, ¿no? Inclusive en la época de la Revolución Ciudadana se logró que haya una voluntad, una decisión del gobierno de que el plan de vivienda en las áreas de comunidades sea planificado, sea diseñado tanto el asentamiento humano cuanto la infraestructura con los patrones arquitectónicos de las comunidades, ¿no? Entonces hubo esos casos, pero evidentemente no fue un caso generalizado. Allí faltaron muchas cosas por hacer, que es una tarea pendiente, que yo sí creo que hay que avanzar. Se requieren tanto lo técnico cuanto el conocimiento a nivel de las comunidades en cuanto a planificación. Y la planificación a nivel de las comunidades es una planificación eminentemente participativa. Participan todos. Entonces, todos se apropian de esa agenda. Todos están para vigilar que se cumpla esa agenda. Todos ponen su contingente para que aquello se cumpla. Y obviamente, la dirigencia, obviamente los que conducen la vida organizativa están
para hacer cumplir y rendir cuentas de lo que hacen. Ese es buen gobierno, ¿no? Ese es buen gobierno. Y son elementos que están presentes aquí en nuestras comunidades. No tienen que ir a extraer de Harvard. A lo mejor de allá extraen otras cosas importantes, no menos importantes, pero hay cosas para un buen gobierno acá, ¿no? Entonces, yo creo que eso en relación al tema de la tecnocracia y de lo técnico y lo comunitario, ¿no? En el tema de la deuda externa de Correa, evidentemente en Ecuador era un escándalo, pues inclusive después de que después del jubileo 2000, algunos acordarán que fue toda una campaña internacional liderada por la Iglesia en función de un alivio de la deuda externa, ¿no? Ponía en debate la deuda externa y hubo un momento en que se declaró la deuda externa como una deuda criminal, una deuda inmoral, ¿no? Pero sin embargo, Ecuador se destinaba prioritariamente al pago de la deuda externa, ¿no? Y estamos hablando de deuda externa, en su mayoría adquirida por las élites económicas y empresariales de los países, ¿no? Así absurdos son la famosa democracia burguesa, ¿no? Entonces, se pagaba casi el 50%, 47% del presupuesto nacional. Y se priorizaba aquello, y obviamente eso significaba afectar las inversiones en educación, en salud, en servicios básicos, en vivienda, ¿no? En infraestructura comunitaria. Eso fue la historia de nuestros países, de Ecuador particularmente, ¿no? Entonces llegó Correa y dijo, no, aquí vamos a renegociar la deuda externa. Y aquí no vamos a priorizar la deuda externa. Entonces lo que se hizo fue, no es que se dejó de pagar, pero se dijo, bueno, aquí no. Y además, la constituyente de Montecristi estableció, promovido por la Revolución Ciudadana, ¿no? Estableció que no puede superar el 5%. Entonces mantuvo por debajo de esa cifra el pago de las obligaciones o de los compromisos internacionales. Y eso significó, evidentemente, como tú bien mencionaste, significó inversión social, priorizar la inversión social. Por eso se habló de la revolución educativa, la revolución del sistema de transporte terrestre, del sistema de transporte en general, ¿no? El tema de la vivienda, la salud gratuita. En la Revolución Ciudadana siempre se habló de que los servicios públicos deben ser los de mayor calidad, mejores que los del sector privado, ¿no? De excelencia. La atención debe ser de excelencia, con calidez a los ciudadanos. Entonces se invirtió muchísimo, sin precedentes. Y el objetivo era erradicar la pobreza, ¿no? Por un lado, y tener sistemas de salud, sistemas de educación de excelencia que se coloquen en los niveles del mundo, ¿no? Ese era el objetivo. Entonces se logró hacerlo. Claro, la derecha dice, no, en tu época tú tuviste un boom petrolero y los precios de petróleo fueron los mayores del mundo, entonces te beneficiaste por el boom petrolero, por la bonanza petrolera, dice, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Lo que pasa es que en los gobiernos de la partidocracia, de la oligarquía, ¿no? El petróleo del Ecuador, como decía antes, el 80% lo llevaban las multinacionales, gobiernos serviles a las multinacionales, ¿no? Se llevaban el 80%, el 20% quedaba para el país, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno? Replanteó el contrato, dijo, señores, aquí vamos a hacer exactamente lo inverso. Para los inversionistas de las empresas, bueno, utilidades del 20%, el resto es para el país. Entonces se recuperó por ese lado los recursos, ¿no? Y en fin, otras modificaciones, ¿no? Entonces, y se logró tener este tipo de inversiones que marcó la diferencia, ¿no? Inversiones que ahora, desde Lenín Moreno, han ido en caída.
han desmantelado todo el sector social. Las inversiones sociales están por los suelos, ¿no? Ese es el neoliberalismo, ¿no? Y los servicios públicos también totalmente deteriorados. ¿Por qué? Para beneficiar lo privado. Entonces la gente, como en mi hospital, como el hospital no me atiende, no tiene ni medicina, no tiene nada, estoy obligado a comprar la gasa, el algodón en la farmacia o obligado a hacer cualquier examen en el sector privado, en una clínica privada, atenderme en la clínica porque el centro médico no me atiende o me atiende mal o no tiene medicinas. Lo mismo en la educación. Baja la calidad educativa y la gente que hace todos los esfuerzos para buscar una entidad educativa privada, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita nosotros estamos viviendo en Ecuador. Entonces, eso en el caso de la deuda externa, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hoy se hablan muchas cosas, ¿no? Pues el tema del lujo supremo, ¿no? El tema de la austeridad, el minimalismo, la obsolescencia de lo programado. Entonces, yo personalmente, yo siempre me refiero a perdón que les diga yo, y eso no suena bien, pero valga la oportunidad para mencionar que creo que en el centro es necesario poner la vida y una vida en felicidad, ¿no? Y creo que ese es un derecho de todos, una vida en felicidad, ser felices. De pronto se puede poner como en forma equivalente el tema de los lujos, ¿no? Pero siempre los lujos tienen esa connotación de opulencia, esa connotación de sí, pues, ¿no? De opulencia, me parece, no sé. El idioma castellano es mi segunda lengua, ¿no? Mi idioma materno es el runashimi, pero desde mi perspectiva me parece que lo más adecuado es hablar de felicidad y hablar de felicidad plena, ¿no? Entonces, desde la visión del summa causa, la felicidad plena, ¿no? Que te da el summa causa y el summa causa se sostiene en aquello que nosotros llamamos el sumac alpa, que es la tierra prodigiosa, ¿no? El sumac sacha, en el caso nuestro, uno es selvícola, el sumac sacha, que es la selva sana, la selva pura, el sumac yaku, el agua límpida, ¿no? Que para nosotros, dentro de nuestra cosmogonía, en los cuerpos de agua, en las aguas, las lagunas, ¿no? Habitan otros seres, comunidades míticas en el fondo, a los que hay que respetar su vida, ¿no? Entonces, desde pequeños crecemos escuchando eso. Mi hijo, que tiene 6 años, todas las noches tiene esas historias, y eso hace parte de la visión del mundo con el que uno crece. Entonces, hay un sentido de por qué tú cuidas el agua, respetas la tierra, respetas el árbol, hay un sentido. No porque tengo que conservar por conservar, ¿no? Sino porque hay un sentido, ¿no? Porque está de por medio de la vida. Entonces, yo creo que hay que hablar de una tierra, de un ambiente sano que te da esa felicidad, del que depende la felicidad. Llamémoslo felicidad suprema en todo caso. Pero sí, creo que se busca una equivalencia, pero yo preferiría hablar de la felicidad. Simón Bolívar hablaba la suma de todas las felicidades, ¿no? Entonces, luchar por la suma de todas las felicidades, que también es una idea muy, muy, muy hermosa, ¿no? Y claro, el tema la cultura del desecho está allí presente, ¿no? Eso ya es el business del capitalismo, porque si no, si hubieran bienes perpetuos, no les resulta el negocio, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que hay tanta cosa innecesaria, ¿no? Tanta cosa innecesaria y hay un estilo de vida sustentado en ese consumo que supera cualquier
elemento, cualquier equilibrio, ¿no? En la lógica del summa causa, y cuando hablo de summa causa, piensen que hablo yo de las comunidades que están allí en la selva, en la mía particularmente, ¿no? El tener cosas es el tener no más allá de lo que tú necesitas, ¿no? Es decir, la lógica de la acumulación es algo que no forma parte del chip, ¿no? Entonces, tener lo que se necesita. Pero cuando tú te entras en una lógica ya de capitalista, de que tienes que vender una cosa, tienes que vender otro, entonces empiezas a querer tener más para aquello. Y evidentemente querer comprar más para producir más. O querer tener más porque quieres tener la vida de que tienen otros, ¿no? O en el caso de la relación comunidad o rural y ciudad, tenerlo todo lo que se tiene en la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que no es eso. La lógica, yo sí creo que hay que tener una visión del mundo y un sentido de la vida que, de hecho, yo vuelvo y siempre hablaré del summa causa. Yo creo que ese es el modelo de una vida que establece una visión del mundo distinta y un estilo de vida distinto. Y eso se requiere ahora. Y no es que con eso vamos a retroceder, no es que con eso vamos a vivir una cuestión de precariedad o, como dijo Araceli, austeridad, ¿ya? Yo creo que no es necesario el tema de austeridad, ¿no? El summa causa es una vida abundante, ¿no? Y la vida abundante hay que entender no solamente desde la lógica antropocéntrica. La vida abundante es la tuya del mortal y la tuya de la vida de todos los que habitan en ese territorio, en tu cosmos, ¿no? Esa es la vida abundante de todas las especies. Tú necesitas la vida de todas las especies para tu alimentación, para tu medicina, para tu hogar, para tu casa, para los bienes materiales que necesitas para vivir, en fin, ¿no? Y para adquirir conocimiento, para plasmar tu conocimiento, para construir más conocimiento, necesitas aquello, ¿no? Entonces, yo creo que la vida tiene que ser de felicidad, una vida abundante, una vida sin precariedades, ¿no? La lógica del desarrollo te habla un estadio de paupérrimo, de pauperización, un estado de sufrimiento, ¿no? Producido por el mismo capitalismo, ¿no? Y las estructuras de poder, para luego, a sangre y fuego, llegar a la felicidad, es decir, al desarrollo. Y no es eso. La lógica del summa causa es que no tienes que caer en eso, es aberrante. La pobreza es inaceptable. Es por eso que ustedes miren los idiomas de la mayor parte de las lenguas originarias, no hay la palabra pobreza. Y tampoco hay algo equivalente a la noción de desarrollo, ¿no? Ese es un invento en la posguerra de los capitalistas que dominan el mundo, ¿no? Un invento típicamente occidental. Entonces yo creo que la vida hay que sentirlo en felicidad. La vida hay que sentirlo en un ambiente, en un entorno de vida, de sano. Y es por eso que desde la lógica del summa causa coloca la vida en el centro. Por eso es un paradigma civilizatorio, si se quiere, ¿no? Y finalmente, Oscar, bueno, gracias Oscar por esas palabras que realmente me siento no merecedor. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, sí, hay un montón de recursos, ¿no? Y quizá tenemos los mayores recursos para el futuro, los recursos. Yo creo que tarde o temprano el petróleo va a dejar de ser útil, ¿no? Y otros más. Y debería serlo así, ¿no? Y lo otro es que sí hay los recursos y se llevan, ¿no? Y somos primarios exportadores. Bueno, pues usemos nosotros acá. Armemos toda la estrategia, llenémonos de conocimiento, de sabiduría, teniendo en el centro la ética y valores para que ese litio no se vaya allá, lo usemos nosotros y que los que allá necesitan nos compren, no el litio en bruto, sino nos compren lo que genera el litio, lo que genera el oro, lo que genera el petróleo, lo que genera la biodiversidad. Por ejemplo, es una cosa que debato yo con mis hermanos, ¿no? Cuando hablamos de la biodiversidad y el conocimiento ancestral asociado a la biodiversidad. Ok, nuestro derecho
al consentimiento previo, libre e informado. ¿Ya? Es decir, que los biopiratas, que la Pfizer, que es uno de los piratas, dicho sea de paso, ¿no? La Pfizer es uno de los biopiratas de pueblos originarios de la Amazonía. Y quién sabe de otros pueblos más, ¿no? De los conocimientos biopiratan no solamente de la especie botánica, sino también de los conocimientos desarrollados por los pueblos originarios. Entonces, decimos, nuestro derecho es que nos respeten el consentimiento previo, libre e informado. Sí, pero al principio está bien, ¿ya? Pero, ok, si me aplican eso, entonces basta que busquen y obtengan mi conocimiento, entonces toda la biodiversidad que está en mi territorio, que yo he venido aprovechando por milenios y que mis conocimientos están asociados a ellos, pueden llevárselo. Pero, ¿ya? Y considero que es justo, pues me darán un beneficio porque tuvieron mi consentimiento previo, libre e informado. Digo, ¿por qué tiene que ser así? Porque allí hay medicinas, pues. Allí hay especies alimentarias, especies cosméticas. No, señores, tenemos conocimiento ya, una base de conocimiento. Ok, vamos a entrar en diálogo, vamos a hacer una suma de conocimientos. El más adecuado, ok, se suma con el nuestro. Y nosotros le damos el valor añadido. Y nosotros sabemos cómo tratar aquello. Y le ofrecemos el producto a ellos. ¿Ya? Porque si no, a pretexto de que hago respetar mis derechos, dejo de hacer lo que por historia, lo que por obvias razones, inclusive ontológicas, me corresponde hacer a mí, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el tema de la pandemia, que sí, hemos sido tremendamente golpeados los pueblos originarios. Ya pues, hemos sido golpeados, mucha gente ha muerto, muchos mayores han muerto, y hemos sido los olvidados de la historia en la mayoría de los países, porque no hemos sido visibles en ningún plan de contingencia, en ningún plan sanitario durante esta pandemia. En la mayoría de los países, ¿no? Y particularmente en el mío, y no me estoy refiriendo a México. Y en ese sentido, pues, ¿pero qué es lo que pasa con esos pueblos? Pese a recibir el golpe, que no es la primera vez que reciben el golpe de una pandemia, ¿qué es lo que hicieron? Recurrieron a su conocimiento, y empezaron a ver las plantas que sirven para curarse, y empezaron a producirlos y a suministrar, con el que lograron prevenir, sanar y mantenerse, evitar muertes, ¿no? Y ahí está la medicina. Entonces, ¿por qué tienen que hacerme un consentimiento previo a la Pfizer? Y yo le doy y él lo produce químicamente. No, señores, eso lo voy a hacer. Pues, disculparán nomás, momentico, que yo tengo el derecho de hacerlo y tengo la capacidad de hacerlo. Conocimiento, ok, tengo una base de conocimiento y voy a elegir yo cuál conocimiento necesito. Como debe ser. Entonces, bajo mis reglas del juego, a ver, hacemos una alianza, acá hacemos un acuerdo. Necesitamos estos conocimientos, necesitamos estos, armamos. Pero eso lo administro yo. Eso, total, la contribución al resto del mundo lo hace un pueblo originario en la base de su conocimiento. No en base a que únicamente me hacen una consulta y luego se llevan. Y yo dejo de hacer y pierdo conocimiento, pierdo esa práctica, de usarlo y todo aquello en base al cual me relaciono con todas esas especies, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata cuando hablamos de nuestros recursos en nuestros países. Pero nos damos el pie. Correa se lamentaba cuando decía, pues chicas, todo el tiempo, tradicionalmente en Ecuador, me dice, nosotros no somos capaces. Eso sí, eso lo pueden los alemanes, eso los norteamericanos. Solo ellos tienen la tecnología, ellos tienen el conocimiento científico. Nosotros no somos capaces, nosotros no. Eso no es para nosotros, eso es para ellos. No, señores, hay que romper con ese esquema. Eso es colonialismo, ¿no? Eso es colonialismo. Entonces, compañeros, yo creo que necesitamos romper algunos esquemas y en eso, como dijo Araceli, obviamente, descolonizarlas. Gracias. Carlos, muchas gracias. Compañeros, pues ya se nos terminó el tiempo para más participaciones. Pero quisiera hacerles la invitación para que participen en los foros que tenemos en la plataforma para pues que no se apague el debate, ¿no? Para que muchas ideas que nos pudieron surgir en el transcurso de estas dos ponencias
de la reflexión que también hemos generado de manera colectiva, pues se siga plasmando a través de esas herramientas que pues ustedes ya tienen ahí, ¿no? Y que también va a servir muchísimo para que empiecen también a interactuar entre ustedes, ¿no? En este compartir ideas. Ahora, solo quisiera hacer una pregunta rapidísimo, Carlos. Es el compañero Julio Roca. Pregunta rapidísimo si hay algún libro, algún artículo, algo que puedas recomendarnos para profundizar un poco en el concepto de summa causae. Sí, claro, puedo mandar unos links de unos escritos míos. Y que en algunos casos, pues, o sea, parten desde las bases epistémicas de este concepto, pero también está vinculado a los procesos políticos que nosotros vivimos en Ecuador y también México y se encuentra viviendo, ¿no? Construyendo. Entonces, con mucho gusto, tal vez le paso a Patricia los links de algunos escritos para que a su vez, o a Lorena, para que a su vez distribuya entre los participantes del diplomado. Y nada, quiero pedirles disculpas porque creo que me alargué mucho en las respuestas, es que son temas que a mí me apasionan y pues creo que fue un abuso de confianza de mi parte. Pido disculpas. No, muchas gracias por tu tiempo. Más bien, a ti, Carlos, yo creo que para todos ha sido muy enriquecedor. También a ti, Patricia, muchísimas gracias. Me parece que conectó muy bien lo que estamos viviendo acá en México con la experiencia que tú traes de lo que viviste en Ecuador. Acá estamos en ese proceso y siempre es grato poder aprender de los compañeros del sur. Un abrazo a todos, compañeros. Espero que tengan un buen fin de semana y no dejen de participar en los foros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a todos. Gracias, compañeros. Excelente fin de semana a todos. Gracias, buen fin de semana a todos. Igualmente a todos. Gracias, un saludo. Semana. Y que siga la 4T. A todos. Excelente ponencia.